10. Los dos los vamos a utilizar el día de hoy. Mientras que lo busca, Lucas 10 y Daniel 4:26. Cuando lo tenga, dígame y lo deja ahí. Se estaciona ahí. Lucas 10 del 17 al 20 y Daniel 4:26. Gloria a Dios, mi hermana. Amén. ¿Listo, hermana Elia? Aprovechando que se nos fue Rubí Pérez, ¿seguimos o paramos? Aprovechando, ¿no? Jesús. No, está bien. ¿Listo? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos entonces a hacer un recuento de lo que hemos estado hablando. Hoy cerramos serie de talleres, de enseñanzas, administraciones que tienen que ver con que el cielo gobierna. ¿Sí? ¿Y cuántos han sido bendecidos por esta palabra? ¿Cuántos han sido bendecidos en este tiempo en el Señor? Amén. Dios ha estado obrando, Dios ha estado ministrando nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. Ok, todavía vamos a esperar que unos lleguen. Ya vamos a comenzar ya. Mientras más usted se tarde, más se tarde el pescadito en la casa. ¿Verdad? No, no vamos temprano. El domingo pasado nos fuimos un poquito tarde. Perdonen eso. ¿Qué pasó? Sí nos fuimos tarde, ¿verdad? El domingo pasado. No creo. ¿No? Ah, eso fue en la otra iglesia, fue la cosa. Listo, muy bien. Ok. Hemos estado hablando según Daniel 4:26, que es el texto que tomamos para esta serie, que dice: en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino, le dice Daniel en profecía a Nabucodonosor, te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Cuando comenzamos con esta serie de enseñanzas, decíamos que a pesar del mal uso del libre albedrío y a pesar que hay situaciones adversas, no comunes, dolorosas que nos pueden pasar en la vida, es importante rescatar que el cielo está gobernando. Ahora, no en todas las cosas el cielo gobierna, porque el cielo respeta el libre albedrío del ser humano. Ahora, las consecuencias o las leyes que rigen el mundo, bien sea para los hijos de Dios o para los que no son hijos de Dios, esas leyes quien las pone es Dios. Por lo tanto, tanto para el que está muy lejos de Dios, incrédulo, apartado del Señor, como para el que viene a la iglesia, el cielo está gobernando, porque las leyes las pone Dios. Dios es el que gobierna. Además de eso, estábamos viendo cómo la intervención del libre albedrío nos ayuda para la extensión del reino de los cielos o para paralizar la extensión del reino de los cielos. Y la semana pasada estuvimos hablando que Dios delega autoridad sobre los diversos niveles de la sociedad, comenzando con los padres, esposo, esposa, líderes comunitarios, pastores, alcaldes, concejales, alcaldes que se quieren lanzar a gobernador, ¿verdad? Todos tenemos una autoridad y esa autoridad Dios nos las entregó. Y hay dos formas de poder enfrentar o reaccionar a la autoridad, y es una al estilo de David y otra al estilo de Saúl. Cuando yo tomo la autoridad estilo de Saúl, nadie se me puede poner enfrente. Yo comúnmente cuando veo a alguien, mi tipo de liderazgo, si en la casa o en la comunidad es tipo Saúl, cuando veo a alguien que lo quiere hacer mejor que yo lo puedo lanzar
lanzas, jabalinas, espadas, porque yo no sé quién soy, no sé sujetarme a mí mismo y voy a terminar hiriendo a todo aquel que quiera mi puesto. Muy diferente al estilo de liderazgo, la cultura de David, que es la gente con un corazón quebrantado, la gente que no le lanza a nadie nada y que sabe que aún una posible rebelión en su contra está también parte del plan de Dios para su vida, porque dentro del corazón de todo David hay un Saúl escondido y solo la adversidad, la injusticia y por qué no algunas rebeliones pueden sacar al Saúl que estaba dentro de David. Para toda esta situación lo hemos estado hablando y nos hemos fijado que en todo este tipo de liderazgo tipo de Saúl, que se parece al tipo de liderazgo de Satanás, al tipo de liderazgo de Jezabel, al tipo de liderazgo de Eva, para cada uno de ellos el final no es dichoso, el final es terrible. Saúl terminó quitándose la vida. Eva terminó con el solo pecado de ella, terminó contaminando toda la humanidad. Jezabel terminó haciendo cosas que hasta la fecha han afectado a naciones e iglesias. Así que el final de la persona que peca en contra de la autoridad o que vive su liderazgo, su autoridad tipo Saúl, va a ser siempre el mismo: autodestrucción. Y ahora, con esto en mente y con este breve resumen, vamos a Lucas capítulo 20. Y comenzamos con el mensaje. Capítulo 20. Lucas 10, perdón. Es para ver si me estaban prestando atención. Tranquilo. Lucas 10, versos 17 al 20. Ahora sí, cuando lo tenga, den fuerte amén. 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 Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amado Dios, Espíritu Santo, tú eres nuestro Rey. Gobiérnanos esta mañana. Nos metemos bajo tu autoridad y nos sujetamos a tu autoridad. Danos el entendimiento espiritual para captar tu palabra y que podamos no solamente oírla, sino obedecerla y practicarla. Que tu presencia y tu gloria esté con nosotros y que en el nombre de Jesús hayan cambios, transformación. Que tu reino se acerque a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así que, conectando la introducción con lo que dice este texto, dice que Satanás, ¿qué pasó con Satanás? Cayó como ¿qué? Como un rayo. Toda persona que quiera liderizar tipo Saúl, o toda persona que quiera pecar en contra de la autoridad, va a terminar como el enemigo, cayendo. Siempre. Si un hijo se le revela a su padre, si una hija se le revela a su padre, si una esposa se le revela a su esposo, si unos ciudadanos se le revelan a un gobierno fuera de la orden del Señor, terminará de la misma manera, caídos. Y hay muchas formas de caer, pero la caída de Satanás es una caída muy estrepitosa, porque es la caída de un rayo. Cuando un rayo cae, es que el rayo comienza en su mayor esplendor, pero termina opacado y sin ningún tipo de luz. Así que la caída de Satanás es una pérdida total de su belleza y de su esplendor. Esa caída es muy diferente a la caída que dice la Biblia: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
Porque la caída de Satanás es de un corazón altivo, rebelde, no quebrantado delante de Dios. Y cuando una persona o un ser cae y su corazón no está quebrantado, su corazón no es humilde, se queda en la caída. Pero cuando la persona cae, pero en su corazón es humilde, en su corazón se quebranta, muy bien lo dice el salmista: Jehová sostiene a los que caen. Cuando hay un cristiano que por alguna razón tomó una mala decisión en su vida y llega a caer, con un corazón humilde, sensible, con un corazón quebrantado, ese cristiano se puede levantar. Pero el problema del diablo es que no es humilde, es que él no está arrepentido, y la caída de Satanás es para siempre. Él nunca se va a levantar de ahí. Y él, a través de engaños y a través de mentiras, nos ha hecho creer a la humanidad que él es algo que él no es, que él está en una posición que no es. Hay una película que yo la vi con mi esposa que se llama El diablo se viste de moda. Y el diablo sale disfrazado de moda. Y a través de esa mentira, Satanás nos hace creer que su estatus es diferente a lo que en verdad es. Pero el estatus de Satanás es que es un relámpago que cayó y ya no tiene luz propia. Está en humillación, ya él perdió todo lo que tiene. ¿Cuándo vemos y en qué texto de la Biblia vemos la caída de Satanás? Mire conmigo Ezequiel 28. Recuerden, no es lo mismo que caiga alguien con un corazón sensible, quebrantado, con un deseo de cambiar, a que caiga Satanás. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que caiga Judas, una cosa es que caiga Jezabel, una cosa es que caiga Eva, a que caiga David. Porque las caídas del que tiene el corazón quebrantado, Dios lo va a levantar. Pero al que está en altivez, cae y se muere en su caída, como Jezabel. Aquí vemos en Ezequiel 28, dice la escritura, Ezequiel 28, recuerden, Satanás comenzó siendo un rayo, un esplendor, pero terminó siendo un espanto. Mire, Ezequiel 28, verso 14. Cuando lo tenga, dígame. Dice, tú, hablando del enemigo, que en este caso no era Satanás, era un querubín. Dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mira lo que decía de este ser que ahora es Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, dice el Señor, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo, dice el Señor, te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que se miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Cómo puso Dios a Satanás? En ceniza. Y mire lo que dice el verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Por qué? Porque espanto serás y para siempre dejarás de ser. El enemigo está humillado, avergonzado y derrotado. Pero a través de sus mentiras, él puede hacerle creer a la humanidad que él está en victoria. Y de hecho, hay dibujos que sale Satanás con un trinche y sale así todo fornido. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es un espanto, que es ceniza. ¿Usted sabe qué es una ceniza?
que cuando usted la sopla, ¿qué pasa con la ceniza? Dios está diciendo que Satanás solo está a un soplo del Omnipotente para ser derrotado. Amén. Está en ceniza. Ese es su estado natural. Pero él, a causa de mentiras, de engaños, le ha hecho creer a la humanidad que ese no es su estado. Incluso se han inventado teorías haciéndole creer que Satanás tiene una lucha con Jesucristo. ¿Cuál lucha? ¿Cuál lucha? Si Jesús lo derrotó, el Padre lo envió a la tierra, y aquí en la tierra Jesucristo le dio más derrota que cuando Rocky luchó contra el gringo, contra el ruso. Le dieron durísimo y ahora es un espanto y para siempre dejará de ser. Ese es su estado natural. Por eso, cuando el enemigo le quiera atacar, usted tiene que ubicarlo y decirle: venga acá, diablito, usted es un espanto y para siempre dejará de ser. Pero este ser que usted está viendo, soy hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Tengo vida eterna y la belleza de Cristo ahora está en mí. Necesitamos, queridos hermanos, ver a Satanás caer. Hay muchos cristianos que no han visto a Satanás caer. Todavía están viendo a Satanás en cualquier parte y viéndolo en una posición que no es. Satanás, en Colosenses capítulo 2, vaya conmigo, Colosenses 2, para reforzar la idea que dice la Escritura. Amén. Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice la Escritura en el verso 14 y 15. Dice la Escritura: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Cristo la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y con esa acción desnudó, avergonzó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de la acción de Cristo llevarse nuestros pecados y la maldición y todo lo que Satanás tenía en nuestra contra, llevárselo en la cruz. La Biblia dice que el que terminó siendo avergonzado, desnudo y derrotado es el diablo. Amén. Exhibido públicamente. Cuando miramos al enemigo de aquí abajo, allá arriba lo vemos grande. Pero cuando lo vemos desde arriba hacia abajo, lo vemos como una ceniza. Yo tengo que ver a Dios en todo su esplendor, de aquí abajo hacia allá arriba. Pero al enemigo, cuando estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, lo veo como lo ve Jesús. ¿Cómo lo ve Jesús? Que cayó como un rayo. Dígale que está a su lado: tu enemigo ya cayó como un rayo. Tu enemigo ya cayó como un rayo. Dígale otra vez: tu enemigo ya cayó como un rayo. Tu enemigo ya cayó como un rayo. Ahora dice la Escritura que eso lo vio Jesús. Hay tres formas de ver. Hay el ver con los ojos físicos, el ver con la mente y el ver con el espíritu. Aquí dice la Biblia que Jesús dice: yo vi. Está hablando de analizar con la mente. Jesús, cuando venía a la tierra, él analizó algo. Yo me acuerdo, decía Jesús, que cuando estaba en la eternidad, yo vi caer a Satanás como un rayo. Y eso le enseñó un principio a Jesús que está dentro de su evangelio. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Y Jesús, a través de esa caída del enemigo, y por supuesto
sobre la grandeza de nuestro Dios, Él creó el principio. Él fundamentó que la vida cristiana no se conforma de tantas experiencias o de tantas recompensas, sino de principios. Hay un principio. El principio fundamental es que cuando yo me humillo, el Señor me exalta. Pero cuando yo me exalto, el Señor me humilla. Pero hay humillaciones que Dios hace que nunca van a terminar en una exaltación, como la del enemigo. El Señor nos enseñó: humíllate hacia arriba y Él se va a encargar de exaltarte. La humillación nos pone en autoridad. Cristo se humilló a sí mismo, y esa humillación, esa capacidad de sujetarse cuando estaba en la tierra Cristo al Padre, lo que hemos llamado someterse, subordinarse, o dicho en palabras coloquiales que se lo he expresado, ponerse la faja para que no nos salga el mondongo. Cristo dice, Él vivió con la faja puesta, teniendo control de sí mismo, para que nada de afuera lo controlara a Él. Y Él llegó a decir en Juan 14:30, ahí viene el enemigo y Él nada tiene en mí. ¿Dónde está la posible victoria del enemigo? Cuando los hijos de Dios, cuando la creación de Dios permite que los engaños, las trampas de Satanás a través de sus ideas crezcan en su corazón, y de una vez un ser humano se convierte en un depósito de las mentiras de Satanás, y el ataque, la opresión, la manipulación de Satanás estará sobre esa persona. Pero cuando alguien establece ponerse la faja y someterse a Dios como Cristo enseñó, puede decir fehacientemente: el diablo nada tiene en mi vida. Y esta es la victoria de los hijos de Dios. Solo en los que son lavados con la sangre del Cordero, el diablo no tiene arte ni parte en su corazón, ni en su hogar, ni en su casa, ni en ninguna parte, porque Satanás tiene que tomar su lugar. Él es un espanto y para siempre dejará de ser. Así que cuando la gente necesitamos, queridos hermanos, crecer en que a través de las mentiras de Satanás no vamos a terminar resistiendo al diablo, resistiendo a Dios y sometiéndonos al diablo. La Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero Satanás, a través de sus mentiras, puede provocar que yo termine resistiéndome a Dios, sometiéndome al diablo. Cambiar el principio. Y aunque sus experiencias de vida hoy en día no le ayudan a su fe, aunque sus emociones o sus sentimientos no le ayuden a su fe, yo quiero decirle que los hijos de Dios no tenemos una dependencia exagerada a los sentimientos. Nuestra dependencia es a Jesús. Y Jesús dice que el justo vivirá por fe. Nosotros vivimos por principios. Y aunque nos sintamos que las cosas no están bien, nosotros miramos a la altura y comenzamos a tomar la posición que Dios puso en nuestro corazón, que ahora somos hijos de Dios y el enemigo está aplastado bajo nuestros pies. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos procurar estar sujetos a Dios para que el diablo sea resistido. En todas las áreas de nuestra vida, si nosotros dejamos que el diablo ponga algo dentro de nuestro corazón, ese algo que ponga el diablo va a terminar quitándonos la faja, que no va a detener que la vieja criatura salga. Así que en cualquier dimensión de relación que tú tengas, hay un principio que usted no puede y ni yo puedo dejar de cumplirlo. Está en Efesios capítulo 5, verso 21.
Efesios capítulo 5, verso 21. Vestirse interiormente de Jesús. Cuando yo estoy vestido interiormente de Jesús, cuando yo me pongo la faja del Señor, el dominio propio, el diablo nada tiene en mí. Efesios 5, 21, ¿lo tiene? Amén. Antes de hablar que las casadas deben sujetarse al esposo, antes de hablar de que los jefes, de que los trabajadores tienen que sujetarse, obedecer a sus jefes, antes de hablar de la crianza de los padres a los hijos, antes de comenzar en todo ese tipo de relaciones, el principio está siempre de primero. ¿Y cuál es el principio? Efesios 5, 21 dice: sométanse unos a otros en el temor a Dios. Cuando en una empresa, cuando en un matrimonio, en una crianza de hijos, la gente se somete a Dios, se sujeta, se viste de Jesucristo, sujeta, se pone la faja, las cosas funcionan como deben ser y el enemigo no se va a meter. Por eso, antes de Dios decirle al esposo, ama a tu mujer, Dios le dice al esposo primero, sométete a Dios. Porque si tú estás sometido a Dios, amarás a tu esposa. Le dice primero al jefe de la empresa, si tú te sometes a Dios, tus empleados te van a honrar y no te van a trabajar no solamente cuando tú lo veas, sino aún cuando tú no lo veas, porque tú te sometes a Dios y los enseñas a ellos a someterse a Dios. No sé si me estoy explicando. Si una persona en una crianza de padre a hijos, si los hijos se someten a Dios, van a honrar a sus papás indiferentemente como sean sus padres. Así que antes de Dios exigirle a alguien hacer algo, o amar, o sujetarse al esposo, o honrar a los papás, obedecer a sus jefes, el Señor dice, sométanse. Porque cuando ustedes se sometan, la expresión de ese sometimiento les va a ser fácil obedecer. Qué bueno es obedecer sin amargura. Cuando una mujer se sujeta al esposo, pero está amargada, esa mujer no está sometida a Dios. Pero nosotros hombres debemos provocar que cuando nuestra esposa se nos sujete, se sujete con alegría y que no le quede el sabor de amargura. Qué bueno es que seamos papás, que nuestros hijos se sujeten y nos honren, pero no le dejemos el sabor amargo de un abuso o un usurpar la autoridad. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo no tiene nada en ninguna relación donde meterse. Si usted quiere saber, pastor, en la casa se escucha una bruja o unos gatos, algunas dos cosas. Estoy viendo sombras negras. Lo primero que usted tiene que revisarse es si usted está sometido a Dios. ¿Y cómo lo va a saber? Pregúntele a sus hijos. Hijos, cuando yo los regaño, los exaspero, los desespero, que me quieren dejar botado en la casa, y si sus hijos le dicen sí, ya usted tiene un problema ahí, y por ahí se va a meter el diablo. Hable con su esposa y dice, mi amor, tú me sujetas con amenaza, no te es fácil sujetarte a mí. Y la esposa dice, sí, o sos una tara pelúa. Entonces ahí usted tiene un problema, y por ahí se va a meter el enemigo. Pero si usted tiene todo en regla, usted está legalmente autorizado para resistir al diablo. Amén. Usted tiene el derecho legal de decirle, diablo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Te me vas de la casa en el nombre de Jesús. Pero mientras usted no esté sujeto, sometido en alguna área de esta, entonces el enemigo tendrá derecho. Ahora, volvemos a Lucas, capítulo 10.
Y fíjense algo interesante acá. Lucas capítulo 10. Algo interesante que necesitamos aprender. Mire lo que dice la escritura. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. Ojo allí. Ojo allá. ¿En el nombre de quién se sujetan los demonios? De Cristo. Por algo, la gente que ejerce autoridad en cierto lugar pone en su pecho algo que diga su nombre. Usted ve un policía y ¿qué tiene aquí? Su nombre. ¿Sí? Dice acá, ¿cuál es el nombre de ese policía? Y determina, para que usted lo pueda ver, quién es la persona que está en autoridad de su vida. Pero ¿está dónde? En su pecho. Porque en el pecho está la dignidad y la justicia del que ejerce la autoridad. Ese nombre, esa persona que es el policía, que tal vez le está pidiendo los papeles del carro. Por cierto, saca el trimestre porque si no, le ponen una multa. A esta persona le ponen el nombre y esa persona tuvo que estudiar, tuvo que pagar un precio, y ese precio le da moral de poder decirle con el uniforme que él tiene autoridad para pedirle los papeles. Esa es una justicia propia. Él se merece pedirnos los papeles. Pero cuando se refiere a Cristo Jesús y la justicia que nosotros tenemos, en el pecho de los hijos de Dios, donde llamamos la coraza de justicia de la armadura de Dios, no puede aparecer tu nombre ni el mío. Debe aparecer el nombre de Cristo. Porque lo que le da dignidad y moral a un policía pedirnos los papeles son sus estudios, su uniforme y su tiempo allí. Pero lo que te da a ti y a mí moral para echar fuera a Satanás es que somos justos por la fe y la sangre de Cristo nos ha limpiado y somos dignos de entrar al lugar santísimo y también de echar fuera a Satanás. Así que si en su casa usted escucha unos gatos y usted va a decir: Padre, ¿cómo ora ahora? Si me pasé todo el día en el teléfono. ¿A dónde va a acudir usted? ¿A su justicia o a la justicia de Cristo? A la de Cristo. Usted va, se lava con la sangre, se sujeta todo a la sangre, se sujeta a toda la palabra del Señor, se limpia con la sangre, establece que usted es justo por la fe, por el Hijo de Dios, y con la dignidad del Hijo de Dios sale afuera y dice: vengan acá, gaticos o brujos, lo que sea que haya ahí, te me vas en el nombre de Jesús. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Hay gente que cuando viene un demonio, la gente dice, sale corriendo. Y de una vez perdió la fe porque apareció un demonio. Porque la gente se pregunta, y muchos de ustedes se pueden preguntar: ¿cómo yo voy a sacar ese demonio? Si yo no oro, no leo la Biblia, no sé si soy cristiano. Y es porque no se ha apropiado del sacrificio de Cristo. Fíjense David. ¿David peleó contra Sansón o contra quién? ¿Sansón quién es? David peleó contra quién? Contra Goliat. ¿Y qué dijo David? Goliat le dijo: tú eres como un perro, como el diablo siempre quiere hacer. Y David le dijo: tú vienes contra mí. Ajá. Mas yo vengo con qué. ¿Quién le dio la dignidad a David? ¿Quién? Jehová Dios de los ejércitos. Si usted va a reprender un demonio, usted no puede decir: yo vengo con mis 5 días de ayuno, yo vengo con mi tiempo, tengo 40 años en la iglesia. Está frito. Tiene que decir: yo no vengo ni con espada ni con jabalina. Yo vengo a través de aquel que murió y resucitó y venció al diablo en la cruz del Calvario. Vengo
mismo en ese nombre. Y usted le puede arrancar la cabeza al diablo cuando usted tome la dignidad de Cristo. El nombre que funciona no solamente para echar fuera demonios, sino que el nombre que funciona para ser justo, para ser santo, para ser salvo, para ser limpio, es el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo, que de vez en cuando estaba a solas con Dios, y no por ser un pecador extremista o un sinvergüenza, sencillamente por ser humano. Él decía: bendito sea Dios, que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Revisar nuestro corazón y entender que a través de la salvación, a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, dentro de su paquete de bendición estaba que los demonios se tenían que ir. Por eso Jesús le dice: no se regocijen de que los demonios se van, porque eso no es nada antes que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Sacar un demonio es fácil, pero ser salvo, ser santo, ser justo, agradarle al Padre, necesitaba la muerte de Jesús. Amén. Entonces Él dice: gózate, que ya lo peor ya fue hecho. Sacar un demonio es nada, porque ya la victoria la ganó Jesús. Amén. ¿En qué nos alegramos nosotros? Y cuando muchas veces, recuerdo la primera vez que yo saqué un demonio, yo me creía Superman. Y en todos lados: ¿dónde están demonios? Vengan, que yo soy el cazafantasma. Ah, Gasparín no. El cazafantasma. ¿Verdad? Y entonces en todos lados, y me decían: por ejemplo, endemoniado, vamos. Yo pagaba para que me buscaran los demonios, para ver dónde estaban, porque eso era mi regocijo. Hasta que leí este versículo y el Señor me habló: regocíjate, los demonios se sujetan porque antes tú te sujetaste a mi nombre. Los demonios se van porque antes yo derramé mi sangre por ti. Y esa es la mayor alegría de la vida. Y cuando usted se enfoque en mirar eso en su vida, el sometimiento a Dios le va a dar más autoridad ante cualquier ataque de Satanás. Por eso, usted debe entender que en el instante que usted abrió su corazón a Cristo, el enemigo va a tratar de engañarlo, porque él es especialista en robar, matar y destruir. Pero Jesús le dio autoridad como hijos de Dios. En el cielo usted no puede ir ante el enemigo, ni ante Dios, ni en los problemas de la vida y decirle: yo voy a la iglesia como oyente, yo no soy tan cristiano. El diablo no come de eso. Igual te da durísimo. Entonces piensen que viene gente a la iglesia: no, yo lo que soy oyente. El enemigo dice: yo no como de oyente ni de nadie. El que está ahí metido le doy palo. Así que le guste o no, usted es de Dios y el diablo es su enemigo. Amén. Se vista o no de la armadura espiritual, el diablo es su enemigo y él está buscando robar, matarte y destruirte. Tarde o temprano, si no nos sujetamos a los principios de Dios, por ahí se mete el enemigo y terminaremos caídos. Y depende de nuestro corazón, nos levantamos. Por eso Dios está llevando nuestros corazones a que entendamos que debemos, en la casa, papá, que estás aquí, que tú dices: pastor, mi esposa es la cristiana, yo no puedo orar mucho,
¿De dónde viene tu dignidad? ¿De tu justicia o la justicia en Cristo? El novio que está acá, que viene con la novia, dice: pastor, la novia es cristiana, yo soy oyente. Tú tienes que tomar la autoridad. Y cuando algo esté saliendo en desorden en la casa, usted tiene que tomar la autoridad y decir: aquí se va a hacer lo que Dios dice. Y aunque usted no sea una persona de mucha o poca oración, usted, papá que está aquí, hombre que está aquí, Dios te dio autoridad. Y tienes que leer la palabra, saber usar la espada, llenarte del Espíritu de Dios, para que en tu casa la gente se sujete a Cristo, y entonces la victoria de Cristo estará siempre en tu hogar. Amén. Es que a mí me da pena. Es que yo no sé. Esto es como, mire, esto es como un equipo. Después que entras tú no sales. Ya después que usted se mete dentro, ya después que usted pasó por esa puerta, ya usted pertenece aquí. Está listo. Ya de lo nuestro. No, pastor, es que yo digo, no importa, ya en el cielo te chequearon, y del infierno también. ¿Ah? Así que la abuela o la madre debes decidir en qué equipo estás, porque no te agarre el enemigo creyendo que tú estás en el equipo de los buenos y estás en lado de los malos, resistiendo al mismo Dios. Por eso nosotros debemos saber cuál es nuestra autoridad y cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Usted tiene autoridad. Todo el que cree en Cristo y es lavado con la sangre del Cordero, sirve y ama a Jesús, tú tienes una autoridad dada por Dios. Y toda autoridad tiene ámbito de aplicación, tiene jurisdicción. Los policías de Mara no pueden ir a Machiques porque no pertenece a su jurisdicción. Pero los cristianos pueden sacar demonios en Mara, en Machique, en Japón, porque nuestra jurisdicción está en los cielos, en la tierra, en el universo y en cualquier parte. Hace como unos 6 años atrás, por acá derechito, había un muchacho endemoniado. Él de vez en cuando viene. Estaba endemoniado y me vinieron a buscar cuando estoy sacando el demonio, y rápido, fuera en el nombre de Jesús, usted sabe. Había un espíritu, porque tenía 7 demonios. Había un demonio que no quería salir. Y yo, bueno, ¿qué le pasa a este chico? ¿Cuál es la cosa? Y a mí me dio risa, después me eché a reír. Porque me dice la señora que es guayú, que me vino a buscar: pastor, es que ese demonio es guayú. Tenéis que reprenderle en guayú, Nike. Yo le digo: ve lo que te voy a decir. Yo no hablo guayú, Nike, pero mi rey te venció en la cruz. Así que si vos hablas en guayú, y que eso es problema mío, te me vas en el nombre de Jesús. Se acabó el problema. Ah, no, que hay demonios guayú. ¿Cómo es eso? No existe eso. Demonio es demonio. Y tiene que irse en el nombre de Jesús. Y ahora le quiero decir algo. Dentro de su jurisdicción, en la autoridad que usted tiene, si usted es hijo de Dios, usted tiene jurisdicción y está debajo de usted los demonios. Así como el papá y la mamá tienen a los hijos abajo, están en autoridad. Así mismo, todo creyente, soltero, casado, abollado, tiene autoridad sobre el diablo. Es decir, que así como usted le dice a los hijos: hágame el favor y me trae agua, usted le tiene que decir a los demonios: hágame el favor y se me va.
ningún favor, eso está de más. Deme más. No sé si me explico. Porque usted tiene autoridad. Cuando usted ve que un niño se está portando mal y el papá está al lado, ¿usted qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? No, igualito, no toma autoridad, ¿verdad? Cuando usted ve que en la casa le mueven el ventilador, de vez en cuando se monta un gato negro y usted dice, ay, no sé qué pasa, ¿qué está haciendo usted? Lo mismo que hace un papá que su hijo se está portando mal, no hace nada. No está tomando autoridad. Y la gente está esperando que el diablo se convierta para irse de su casa. Y el diablo no se va a convertir nunca. El diablo hay que echarlo fuera. Él nunca va a ser cristiano. Usted nunca va a ver el diablo convertirse y bautizarse. Porque él cayó para siempre. Ahora es un espanto. Y nunca se va a arrepentir. Hay gente que es tan sentimentalista que ora para que el diablo se convierta. Y el diablo nunca se va a convertir. Ese es un diablo. El diablo es diablo hasta el final de sus días. Nosotros tenemos jurisdicción. Efesios capítulo 1, verso 20. Efesios 1, 20. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice la Escritura, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino ¿dónde? En el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí dice, a la iglesia de aquellos que solo son alijuna. A la iglesia que solo son guayú. Toda la iglesia. El cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que está bajo la autoridad de los hijos de Dios. Verso 21. Principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino ¿dónde? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿quién lo sometió bajo tus pies? Cristo. Cualquier cosa que usted lo asuste en su casa, que tenga nombre, cucaracha, demonio, bruja, la suegra, se tiene que sujetar a Cristo. Y ahí lo dice la Biblia, ¿sí o no? Ah, la suegra Luis habla hoy, es otra versión. Y dice, principado, autoridad, poder y señor. Yo quiero que usted piense en esto. Hay principados, potestades, señoríos, cosas que están pasando en tu vida que Cristo te puso en autoridad de eso. Te pregunto, ¿estás tomando la autoridad sobre eso? ¿Estás esperando? ¿Qué estás esperando? Para echar fuera al diablo y para decir que lo que está en desorden se venga al orden del Señor. Esa autoridad nosotros nos la ganamos como el policía que estudió. No, esa autoridad, esa dignidad la tenemos porque Cristo nos hizo justos por la fe. Así que por la fe en Cristo, usted le va a decir a ese demonio, a ese principado que está trayendo desorden, tiene que irse. Dígame. La autoridad es de los hijos de Dios, es tanto para deshacer las obras del diablo como para construir las obras de Dios. La gente se enfoca que solo la autoridad es para echar fuera al diablo, pero ese es el segundo aspecto de la autoridad. El primer aspecto de la autoridad es que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo. Aquí en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo funcionan en el cielo. Y si hay algo en nuestra casa que no está funcionando, entonces yo tengo la autoridad para decirle que funcione como el cielo dice. Amén, amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Nosotros, usted sabe que la Biblia dice, mujer, sujétate al marido, esposo, ama a tu mujer. Así que, esposo, si usted ve que su esposa no se está sujetando, en vez de tratar de hacerlo con su fuerza, reprenda al que está detrás, que es el diablo. Amén. Y comience a decir, hoy tomo la autoridad y el diseño de Dios se va a cumplir en mi casa. Y lo que no se parezca a Dios se me va ya en el nombre de Jesús. Pero ¿quién va a tomar la autoridad? Diga conmigo, yo. ¿Quién va a tomar la autoridad? Yo. Nosotros tenemos que tomar la autoridad, sobre todo principado. Pero usted debe conocer que la autoridad primero es para hacer la voluntad de Dios. Y segundo, para deshacer lo que el diablo está haciendo que impida que la voluntad de Dios se haga. Usted tiene la autoridad del Señor. Puede ser en la casa, en la esquina, hay un muchacho que consume drogas y a veces tomaba ese lugar para vender drogas. Nosotros tuvimos que tomar la autoridad. Cuando nosotros llegamos aquí, vamos para 13 años, 12, por ahí va la cosa, conseguíamos carros robados ahí. Y las mafias y la cosa, ¿qué hicimos nosotros? Tomar la autoridad. Y venía una bruja, se va rápido. Primero se fue ella. Porque nosotros tenemos que la autoridad de Jesús. Y si hay algo que no está funcionando en su casa, si hay algo en su empresa que no está funcionando, si hay algo en la relación con su pareja que no está funcionando, no espere que al azar se resuelva. Tome la autoridad en el nombre de Jesús y dígale que se ordene, porque para eso vino el Hijo de Dios, para tomar autoridad y deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos quieren tomar la autoridad de Dios? ¿Seguro? Amén. Ahora voy a enviar un poco de gatos para el techo de su casa. Mire lo que dice Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, verso 19, 18. Cuando lo tengan, fuerte amén. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo Jesús? Toda potestad, es decir, están facultados para desempeñar bien su función. ¿Qué es potestad? Si usted trabaja en un puesto de comida y le dicen, haga un patacón maduro con pollo y sin verdura y le echa tal y tal salsa, si usted no sabe hacerlo, usted no tiene potestad para hacerlo. No está facultado para desempeñar esa función. Antes lo tienen que entrenar. Y lo entrena cómo va a freír el patacón, cómo va a hacer el pollo y qué es lo que tiene que hacer. Cuando ya usted sabe hacerlo, le dan la potestad de hacer el patacón, porque ya usted sabe hacerlo. Así que cuando la Biblia dice tomen la potestad, es porque ya usted sabe hacerlo. Y Él está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo Guayú y en la tierra Lijuna. No existe división de Guayú y Lijuna aquí, ¿verdad que no? Muy bien, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, tomen la autoridad, ¿para qué?
para que hagan de las naciones discípulos de Cristo. Tomen la autoridad para que sus hijos, su pareja, sus empleados, sus ciudadanos, la gente líder de calle, la gente que está en tu calle, toma la autoridad para que sean discípulos de Jesucristo. Poco amén. Y no solamente discípulos. ¿Qué trata de discípulos? Bautízalos, enséñalos y hazle posible que la presencia de Dios esté con ellos hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para qué Dios te dio autoridad? Para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Así que esposo, si usted está viendo, esposa, perdón, si usted está viendo que su esposo no la está amando y de repente otra se le está poniendo en el camino, en vez de estar peleando, tome la autoridad y diga en el nombre de Jesús: ese guayú es mío. Señor, reprenda al diablo. Nadie me lo va a quitar. ¿Ah? ¿Pero qué hacen las mujeres? Bueno, si eso es de Dios, que se lo lleve. No, eso no es de Dios. Si eso es lo que Dios quería, que venga. No, señor. Si ya usted se casó, tiene hijos con esa pareja, es de Dios que usted persista con esa pareja. ¿Ya? Y si alguien se quiere meter al medio, es que ya usted tiene la autoridad, le va a decir: ve, fulanita, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todo lo que está impidiendo que mi matrimonio esté bien, conforme a la Biblia, se va en el nombre de Jesús. Y usted debe tomar y confiar en la autoridad de Jesús para su vida. ¿Cuántas veces el diablo nos ha estado intimidando, robando, matando y destruyendo lo que es de Dios para nuestra vida? ¿Cuántas veces el enemigo ha estado deshaciendo la obra de Dios en nuestras vidas? El diablo trabaja con ideas. El diablo trabaja con pensamientos. La jurisdicción del diablo solamente está en aquellos que no se sujetan a Cristo. Pero cuando yo estoy sujeto a Cristo, el diablo pierde toda jurisdicción en mi vida. Amén. Porque le pertenezco a Cristo. Y el maligno no me puede tocar. Conozco que es en la casa, en un hogar que hayan demonios. Conozco eso. Y sé que es que en tu casa practiquen brujería. Lo sé. Pero también sé que es destruir un altar para que esa gente que antes era bruja ahora sea cristiana. Amén. Porque Dios me dio la autoridad. Usted no puede permitir que el diablo te siga robando, matando y destruyendo lo que ya tú sabes que es tuyo y lo que ya tú sabes cómo debe funcionar. Si sus hijos no se están sometiendo antes de pegarle, usted reprenda, sujétese usted a Dios y usted va a ver que los resultados serán más rápidos. Pero necesitamos tomar la autoridad. Cuando una persona no se sujeta a Dios, le está diciendo al diablo: venga a tu reino. Pero cuando una persona se sujeta a Dios, le está diciendo al Señor: venga a tu reino. Nosotros necesitamos, queridos hermanos, saber que la autoridad debe crecer. Y hoy estamos aquí, pronto estaremos afuera, pero pronto estaremos también abriendo iglesias en otros lugares. Amén. Y por qué no en otros países. Amén. Pero para eso tenemos que crecer en autoridad. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Debemos crecer en autoridad, en gobierno de Dios en nuestras vidas. Y quiero enfatizar que aunque tú no sientas la dignidad, y aunque muchas veces el enemigo pareciera que fuese más grande que tu capacidad de orar,
quiero decirte que su real estado es que Él es un espanto y para siempre dejará de ser. Pero tú no eres ni espanto, ni para siempre dejarás de ser. Porque Cristo está en tu corazón, tienes vida eterna y dice la Biblia que para ti vienen mejores cosas. Pero nos toca a nosotros comenzar a tomar autoridad. No sé cómo nos metemos con todo esto. Porque yo necesito que tú sepas que en tu casa hay cosas que están pasando que el diablo las está haciendo. Y tienes que quitarle la autoridad. A veces le quiero decir algo. Es cierto que de repente para la cultura wayuu, si salimos a evangelizar, salimos y usted choca con una piedra, usted dice ya Dios no quiere o el diablo está haciendo algo. Pero no está, el problema no está en la piedra con que chocamos. El problema está en la idea que me hace creer eso. Y en la idea es donde está operando el diablo. El diablo opera en ideas. Y usted debe derribar, destruir cualquier argumento de Satanás que le impide tomar la autoridad en su casa, en sí mismo, para que el reino de los cielos se extienda. Esto quiere decir en palabras coloquiales, si usted tiene problemas para tener dominio propio con el licor, con la mentira, usted debe tomar la autoridad y decirle a su cuerpo, usted no manda aquí. Aquí manda es el Señor Jesús. Someterse a Dios, ajustarse, resistir al diablo y que se vaya de su vida. Amén. Van a pasar los años y el diablo va a estar robando, matando y destruyendo lo que Dios quiere hacer contigo. No podemos permitir eso. Creo que Jesucristo venció en la cruz y estamos del lado de los más que vencedores para derrotar y quitar todo lo que está en obstáculo. Si tu hijo no quiere venir a la iglesia, tu esposo no quiere venir a la iglesia, tienes que tomar la autoridad. Tienes que tomar la autoridad. Si de repente te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia, tienes que tomar la autoridad. Dice la Biblia que Él te puso como cabeza y las demás las cosas las puso bajo tus pies. Usted nunca va a ver a un jefe portándose como un siervo, porque tiene autoridad. Usted delante del enemigo no es un siervo, es un príncipe. Y tiene que tomar la autoridad y deshacer las obras del diablo. Yo quiero decirte que como príncipe, princesa de Jehová, usted se ponga de pie. Hoy vamos a deshacer obras del diablo. Tenemos que quitar muchas cosas. Porque a veces el enemigo utiliza y dice, te hace creer y dice, no, como el cielo gobierna, voy a seguir haciendo y total, no ha pasado nada más. No, el cielo gobierna, pero quien es responsable de que el gobierno de Cristo se extienda en tu casa y en tu hogar, somos nosotros. Dios no lo va a hacer, nosotros lo hacemos. Y yo determino lo que va a suceder en mi casa. Así que ahí donde estás, levanta tus manos conmigo.